Sexo y carácter. De muy antigua data es la tesis de que entre los dos sexos existen diferencias innatas que por fuerza traen aparejadas diferencias básicas de carácter y destino. La maldición del Antiguo Testamento hace propio de la mujer el que a tu marido estará sujeta a tu voluntad y él será tu señor, y del hombre que deberá trabajar con sudor y pesar. Pero el relato bíblico también contiene virtualmente la tesis opuesta. El hombre fue creado a semejanza de Dios y solo como castigo por su desobediencia original, el hombre y la mujer, tratados como iguales en cuanto a su responsabilidad moral, recibieron la maldición de los conflictos mutuos y la eterna diferencia. Ambas opiniones, la de su diferencia básica y la de su identidad básica, fueron repetidas a través de los siglos. Una época o una escuela filosófica ponía el énfasis en una tesis, mientras otra defendía la posición contraria. El problema asumió una importancia muy grande en las discusiones filosóficas y políticas de los siglos XVIII y XIX. Los representantes de la filosofía de la Ilustración adoptaron la posición de que no había diferencias innatas entre los sexos. L'âme n'a pas de sexe. Que cualquier diferencia que pudiera observarse estaba condicionada por diferencias de educación. Tratábase, tal como se diría hoy, de diferencias culturales. Los filósofos románticos de comienzos del siglo XIX, por otra parte, tomaron una posición diametralmente opuesta. Analizaron las diferencias caracterológicas que hay entre hombres y mujeres y sostuvieron que las fundamentales derivan de diferencias biológicas y fisiológicas innatas. Su argumento era que tales diferencias de carácter existirían en cualquier cultura imaginable. Aparte de los méritos de los respectivos argumentos y el análisis de los románticos era a menudo profundo, ambos tenían un contenido político. Los filósofos iluministas, en especial los franceses, deseaban destacar la igualdad de hombres y mujeres en lo social y hasta cierto punto en lo político. Para fundamentar su posición acentuaban la ausencia de diferencias innatas. Los románticos, que eran reaccionarios políticos, apelaban en su análisis a la esencia, Wesen, de la naturaleza del hombre como prueba de la necesidad de una desigualdad política y social. Si bien atribuían cualidades muy admirables a la mujer, insistían en que sus características la hacían inepta para participar en la vida social y política en un pie de igualdad con el hombre. La lucha política por la igualdad de la mujer no terminó en el siglo XIX, como tampoco terminó la discusión teórica sobre lo natural versus lo cultural en sus diferencias. En la psicología moderna, Freud se convirtió en el más franco representante de la musa de los románticos. En tanto que el argumento de estos últimos había sido formulado en lenguaje filosófico, el de Freud se basaba sobre la observación científica de pacientes sometidos al procedimiento psicoanalítico. Supuso que la diferencia anatómica entre los sexos era la causa de diferencias caracterológicas inalterables. La anatomía en su destino, decía de la mujer, parafraseando un dicho de Napoleón. Su argumento era que la niña pequeña, al observar el hecho de que le falta el órgano sexual masculino, es profundamente conmovida e impresionada por este descubrimiento, que experimenta la sensación de carecer de algo que debería tener, que envidia al hombre por tener lo que el destino le ha negado a ella, que en el curso normal del desarrollo intentará superar su sentimiento de inferioridad y envidia sustituyendo el órgano genital masculino por otras cosas, maridos, hijos o posesiones. En el caso de un desarrollo neurótico, no logrará hacer sustituciones satisfactorias. Sigue envidiando a todos los hombres, no renuncia a su deseo de ser hombre, se hace homosexual o aborrece a los hombres o busca ciertas compensaciones permitidas culturalmente. Aún en el caso de un desarrollo normal, la cualidad trágica del destino de la mujer nunca desaparece del todo. Está maldita por el deseo de obtener algo que se mantendrá inalcanzable toda su vida. Si bien los psicoanalistas ortodoxos retuvieron esta teoría de Freud como una de las piedras angulares de su sistema psicológico, otro grupo de psicoanalistas de orientación culturalista cuestionó los hallazgos de Freud. Demostraron las falacias tanto clínicas como teóricas del razonamiento de Freud, señalando las experiencias culturales y personales de las mujeres en la sociedad moderna que causaron los resultados caracterológicos que él había explicado sobre bases biológicas. Las opiniones de este grupo de psicoanalistas fueron confirmadas por los descubrimientos de los antropólogos. Existe de todos modos cierto peligro de que algunos adeptos de estas progresistas teorías antropológicas y psicoanalistas se pasen al extremo opuesto y nieguen por completo que las diferencias biológicas tengan algún efecto en el moldeo de la estructura del carácter. Pueden sentirse movidos a proceder así por el mismo motivo que actúa en los representantes de la Ilustración francesa. Dado que la acentuación de las diferencias innatas es usada como argumento por los oponentes de la igualdad de las mujeres, tal vez parezca necesario probar que la causa de toda diferencia observable empíricamente es solo cultural. Es de importancia reconocer que en toda esta controversia hay una cuestión filosófica fundamental.
La tendencia a negar toda diferencia caracterológica entre los sexos puede ser provocada por la aceptación implícita de una de las premisas de la filosofía antigualitaria. Para reclamar igualdad es menester probar que no hay diferencias caracterológicas entre los sexos, salvo aquellas directamente causadas por las condiciones sociales existentes. Toda la discusión es complicada especialmente por el hecho de que un grupo habla de diferencias, en tanto que los reaccionarios se refieren en realidad a deficiencias, y específicamente a aquellas deficiencias que hacen imposible que la igualdad plena sea compartida con el grupo dominante. De allí que para negar su completa igualdad con los hombres se trajera a colación la supuesta inteligencia limitada de las mujeres y su carencia de aptitudes para la organización y la abstracción o la falta de juicio crítico. Una escuela de pensamiento admitió que poseían intuición, amor, etc., pero que estas cualidades no parecían hacerlas más aptas para la sociedad moderna. Lo mismo se dice a menudo de las minorías, como la de negros o judíos. El psicólogo o antropólogo se vio así colocado en una posición en la que debía impugnar el que entre los sexos o grupos raciales hubiera cualquier diferencia fundamental relacionada de algún modo con su aptitud para compartir la igualdad completa. En esta situación, el pensador liberal se inclinó a tener en menos la existencia de cualquier distinción. A pesar de haber demostrado que no existen diferencias que justifiquen desigualdades políticas, económicas y sociales, los liberales se dejaron llevar a una posición defensiva y estratégicamente desfavorable. Formular el hecho de que no hay diferencias socialmente perjudiciales no requiere que se deba negar la existencia de toda diferencia. En términos apropiados, la pregunta es entonces, ¿qué uso se hace de las diferencias existentes o supuestas y qué finalidad política cumplen? Aún admitiendo que las mujeres poseen rasgos caracterológicos que las diferencian de los hombres, ¿qué significa ello? Es la tesis que sostenemos aquí, que ciertas diferencias biológicas determinan diferencias caracterológicas y que tales diferencias están combinadas con aquellas que son producidas directamente por factores sociales, que estos últimos tienen un efecto mucho más fuerte y que pueden acrecentar, eliminar o invertir diferencias de raíz biológica, y que en última instancia las diferencias caracterológicas que existen entre los sexos, en cuanto no están determinadas directamente por factores culturales, no constituyen nunca diferencias de valor. En otras palabras, el carácter típico de hombres y mujeres en la cultura occidental está determinado por sus respectivos papeles sociales. Si bien el carácter lleva un tinte debido a la diferencia de los sexos, esta coloración es insignificante en comparación con las diferencias de raíz social, pero no debe ser dejada de lado. El supuesto implícito que da base a gran parte del pensamiento reaccionario es que la igualdad presupone una ausencia de diferencias entre personas o grupos sociales. Dado que obviamente tales diferencias existen en relación con prácticamente todo lo que tiene importancia en la vida, los reaccionarios llegan a la conclusión de que no puede haber igualdad, cuando los liberales, por el contrario, se sienten movidos a negar el hecho de que hay grandes diferencias en las dotes mentales y físicas y condiciones accidentales de la personalidad que pueden ser favorables o desfavorables. No hacen más que ayudar a que sus adversarios parezcan tener razón a los ojos del hombre común. El concepto de igualdad, tal como se ha desarrollado en el judeocristianismo y en la tradición progresista moderna, significa que todos los hombres son iguales en cuanto a aquellas capacidades humanas básicas como las vinculadas con el goce de la libertad y la felicidad. Significa además, como consecuencia política de esta igualdad básica, que ningún hombre deberá ser usado como medio para los fines de otro hombre, ningún grupo usado como medio para los fines de otro grupo. Cada hombre es un universo para sí mismo y es solo su propia finalidad. Su meta es la realización de su ser, incluyendo aquellas mismísimas peculiaridades que son características de él y que lo hacen diferente de los demás. La igualdad es así la base para el desarrollo total de las diferencias y su resultado es el desarrollo de la individualidad. No obstante haber un número de diferencias biológicas que bien merecerían ser examinadas en lo referente a su importancia para establecer diferencias entre hombres y mujeres, nosotros trataremos aquí principalmente solo una. Más que examinar todo el problema de las diferencias de carácter entre los sexos, nos impulsa el propósito de ilustrar la tesis general. Dedicaremos la mayor parte de nuestra atención a los respectivos roles que desempeñan el hombre y la mujer en el contacto sexual e intentaremos demostrar que esta diferencia se traduce en ciertas desigualdades caracterológicas, las que solo tiñen las principales diferencias resultantes de la diversidad de sus roles sociales.
Para poder funcionar sexualmente, el hombre debe tener una erección y ser capaz de mantenerla durante la cópula hasta llegar al orgasmo. Con el fin de satisfacer a la mujer, debe poder mantener la erección durante un tiempo suficientemente prolongado como para que ella alcance el orgasmo. Ello significa que para poder satisfacer sexualmente a la mujer, el hombre debe demostrar que cuenta con la capacidad de tener una erección y de mantenerla. La mujer, por otra parte, para satisfacer sexualmente al hombre, no necesita demostrar nada. Es verdad que su excitación puede acrecentar el placer del hombre y que ciertos cambios físicos concomitantes en sus órganos sexuales pueden hacer el contacto más fácil para él. Dado que solo se han de considerar reacciones puramente sexuales y no las sutiles reacciones psíquicas de personalidades diferenciadas, sigue en pie el hecho de que el hombre necesita la erección de su miembro para satisfacer a la mujer. La mujer no necesita nada para satisfacer al hombre, salvo un cierto grado de disposición. Al hablar de posición, es importante destacar que la disponibilidad de la mujer para la satisfacción sexual del hombre depende de la voluntad de ella. Es una decisión consciente que puede tomar en cualquier momento que le venga en gana. La disposición del hombre, empero, no es de ningún modo sencillamente una función de su voluntad. Puede en realidad sentir deseo sexual y tener una erección en contra de su voluntad, y puede ser impotente, no obstante, desear ardientemente lo contrario. Por otra parte, desde el lado del hombre, la imposibilidad de funcionar es un hecho que él no puede ocultar. La falta de respuesta en la mujer, ya sea total o parcial, la falla de ella, aunque frecuentemente notada por el hombre, de ningún modo es análogamente obvia. Deja margen para mucha simulación. Si la mujer consiente con su voluntad, el hombre puede estar seguro de quedar satisfecho toda vez que la desee. Pero la situación de la mujer es enteramente distinta. El deseo sexual más ardiente de su parte nos llevará a la satisfacción a menos que el hombre la desee, lo bastante como para tener una erección. Y aún durante el acto sexual, para lograr su plena satisfacción, la mujer debe depender de la capacidad del hombre para hacerle alcanzar el orgasmo. De este modo, para satisfacer a su pareja, el hombre debe demostrar algo, la mujer no. De esta diferencia entre sus respectivos roles sexuales se desprende algo más, la diferencia existente en sus angustias específicas vinculadas con la función sexual. La angustia reside en el punto mismo en donde son vulnerables las posiciones del hombre y la mujer. La posición del hombre es vulnerable en cuanto él debe demostrar algo, es decir, en cuanto puede fallar potencialmente. Para él, el contacto carnal tiene siempre el aire de una prueba, de un examen. Su angustia específica es la de fallar. El caso extremo es la angustia de castración, o sea, el temor de volverse orgánicamente y por lo tanto permanentemente incapaz de actuar. La vulnerabilidad de la mujer, por su parte, reside en su dependencia del hombre. El elemento de inseguridad unido a su función sexual no reside en fallar, sino en ser dejada sola, en ser frustrada, en no tener completo dominio del proceso que conduce a la satisfacción sexual. No deberá sorprender entonces que las angustias de hombres y mujeres se refieren a esferas distintas. La del hombre se relaciona con su yo, su prestigio, su valor ante los ojos de la mujer. La de la mujer con su placer y satisfacción sexuales. El lector se puede preguntar ahora si estas angustias no son solo características de personalidades neuróticas. El hombre normal, ¿acaso no está seguro de su virilidad? ¿La mujer normal duda acaso de su pareja? ¿No estaremos aquí ante el caso del hombre moderno sumamente nervioso y sexualmente inseguro? ¿No están el hombre de las cavernas y la mujer de las cavernas con su sexualidad primitiva y no corrompida, libres de tales dudas y angustias? A simple vista parecería que sí. El hombre constantemente preocupado por su virilidad representa un cierto tipo de personalidad neurótica, tal como la mujer siempre temerosa de quedar insatisfecha o abrumada por su dependencia. Aquí, tal como ocurre a menudo, la distinción entre neurótico y normal es cuestión de grado y de conciencia antes que de cualidad esencial. Lo que en la persona neurótica aparece como una angustia consciente y continua, en el llamado hombre normal, es una angustia cuantitativamente leve y que pasa relativamente inadvertida. Lo mismo es válido para las mujeres. Más aún, ciertos incidentes que los individuos normales pasan por alto, sin duda despiertan angustias manifiestas en la persona neurótica. El hombre normal no duda de su virilidad. La mujer normal no teme ser frustrada sexualmente por el hombre que ha elegido como pareja sexual. Elegir con acierto al hombre en el cual puede tener fe sexualmente es una parte esencial de su sano instinto sexual. Pero no altera de ningún modo el hecho de que potencialmente el hombre pueda fallar, riesgo que nunca corre la mujer. La mujer depende del deseo del hombre, este es independiente del deseo de ella. Hay todavía otro elemento de importancia para determinar la presencia de angustias y de angustias diferentes en el hombre y las mujeres normales.
La diferencia entre los sexos es la base para la más temprana y elemental división de la humanidad en grupos separados. Hombre y mujer se necesitan entre sí para el mantenimiento de la raza y la familia, así como para la satisfacción de sus deseos sexuales. Pero en cualquier situación en la que los dos grupos diferentes se necesiten entre sí, aparte de elementos de armonía, cooperación y satisfacción mutuas, habrá también elementos de lucha y discordia. Mal podría esperarse que la relación sexual entre los sexos estuviera exenta de antagonismo y hostilidad potenciales. Hombres y mujeres, junto con la capacidad para amarse, tienen una similar capacidad para el odio. En toda relación hombre-mujer, el elemento de antagonismo constituye una potencialidad y de esta misma potencialidad puede surgir a veces el elemento de angustia. El ser amado puede convertirse en enemigo y los respectivos puntos vulnerables del hombre y la mujer están entonces amenazados. La clase de amenaza y angustia difieren, sin embargo, en el hombre y en la mujer. Si la principal angustia masculina es la de fallar o no poder cumplir la tarea esperada, el impulso destinado a protegerlo de esta angustia es el deseo de prestigio. El hombre está hondamente poseído por un anhelo de demostrarse a sí mismo, a la mujer que ama, a todas las otras mujeres y a todos los otros hombres, que se halla a la altura de cualquier cosa que se espere de él. Busca renovada protección contra el temor de la falla sexual, compitiendo en todas las otras esferas de la vida en las cuales la fuerza de voluntad, la fuerza física y la inteligencia son útiles para asegurar el éxito. Estrechamente vinculada con su ansia de prestigio se halla su actitud competitiva hacia otros hombres. Temeroso de una posible falla, tiende a probar que es mejor que cualquier otro hombre. El Don Juan lo hace directamente en el terreno sexual, el hombre corriente indirectamente, venciendo más rivales, cazando más animales, ganando más dinero u obteniendo en otras cosas mayores éxitos que sus competidores varones. El sistema social y económico moderno se basa sobre los principios de la competencia y el éxito. Las ideologías alaban su valor y debido a estas y otras circunstancias, el afán de prestigio y la rivalidad están firmemente implantados en el ser humano común que vive dentro de la cultura occidental. Aun cuando no hubiera diferencia en los respectivos papeles sexuales, estas ansias existirían en hombres y mujeres debido a factores sociales. El impacto de estas causas sociales es tan grande que podría parecer dudoso si en términos cuantitativos hay en los hombres algún predominio notable del afán de prestigio como resultado de los factores sexuales que se examinan en este contexto. La cuestión de primera importancia no es, sin embargo, el grado en que las causas sexuales acrecientan el espíritu de competencia o rivalidad, sino más bien la necesidad de que se reconozca la presencia de factores que no sean los sociales y que promuevan la competencia. El afán masculino de prestigio echa alguna luz sobre la cualidad específica de la vanidad varonil. Se dice en general que las mujeres son más vanidosas que los hombres. Si bien lo contrario puede ser cierto, lo que importa no es la diferencia en cantidad, sino la naturaleza de la vanidad. La característica esencial de la vanidad masculina es la de hacer alardes, de mostrar qué buen ejecutante se es. Se esfuerza por afirmar que no teme fallar. Esta vanidad parece teñir todas las actividades del varón. No hay probablemente ningún logro alcanzable por varones, desde hacer el amor hasta los actos más osados de la lucha o del pensamiento, que no esté teñido en alguna medida por esta típica vanidad masculina. Otro aspecto del ansia masculina de prestigio en su sensibilidad para el ridículo, particularmente en presencia de mujeres. Hasta un cobarde puede convertirse en algo así como un héroe si corre el riesgo de quedar en ridículo ante mujeres, y el temor de perder la vida puede ser en el hombre menor que su temor al ridículo. Trátese en realidad de un rasgo típico en la pauta de heroísmo masculino, que no es mayor que el heroísmo de que son capaces las mujeres, pero diferente, pues se haya teñido por la vanidad de tipo masculino. Otro resultado de la posición precaria que el hombre tiene ante la mujer y de su temor a que ella lo ridiculice es su odio potencial. Este odio contribuye a exacerbar otro afán que también tiene una función defensiva: dominar a la mujer, poder sobre ella, hacer que se sienta débil e inferior. Si lo logra, no necesita tenerle miedo. Si ella tiene temor de él, temor de ser muerta, castigada o abandonada, no podrá ponerlo en ridículo. El poder que tenemos sobre una persona no depende de la intensidad de nuestra pasión ni del funcionamiento de nuestra producción sexual y emotiva. El poder depende de factores que pueden ser mantenidos tan seguramente como para no dar lugar a que se dude de la competencia. De paso, la promesa del poder sobre la mujer es el consuelo que el mito bíblico de tendencia patriarcal ofrece al hombre, aún mientras Dios lo maldice. Volvamos al problema de la vanidad. Hemos dicho que la vanidad de la mujer difiere cualitativamente de la del hombre. La vanidad masculina es demostrar que puede hacer, probar que nunca falla.
La vanidad femenina se caracteriza esencialmente por la necesidad de atraer y por la necesidad de demostrarse a sí misma que es capaz de atraer. Verdad es que el hombre necesita atraer sexualmente a una mujer para conquistarla. Esto es particularmente válido para una cultura en la cual la atracción sexual abarca gustos y sentimientos diferenciados. Pero hay otras formas en que un hombre puede ganar a una mujer e inducirla a que sea su pareja sexual: la pura fuerza física o, más significativamente, la fuerza que dan la posición social y el dinero. Para el hombre, sus oportunidades de satisfacción sexual no dependen solo de su atractivo sexual. Para la mujer, su satisfacción sexual depende enteramente de su atractivo. No hay fuerza o promesa que pueda hacer sexualmente potente a un hombre. El intento de la mujer de ser atractiva es requerido por su papel sexual, y de ello deriva su vanidad o su preocupación por ser atractiva. El temor femenino a la dependencia, a la frustración y a los roles que obligan a esperar promueven en la mujer un deseo que Freud ha destacado especialmente: el deseo de tener el órgano genital masculino. La raíz de este deseo no se halla, sin embargo, en el hecho de que la mujer sienta primariamente que le falta algo, que es inferior al hombre por no tener pene. Si bien en muchos casos hay otras razones, el deseo femenino de tener pene nace a menudo de su deseo de ser independiente, de no estar restringida en su actividad, de no estar expuesta al riesgo de la frustración, así como la aspiración del hombre a ser mujer puede resultar de su deseo de verse librado de la carga de la prueba. La aspiración femenina a tener pene puede resultar del ansia de superar su dependencia. Además, bajo circunstancias especiales, pero que se dan frecuentemente, el pene no solo sirve como símbolo de independencia, sino que, puesto al servicio de tendencias sádico-agresivas, simboliza también un arma con la cual herir a los hombres o a otras mujeres. Si el arma principal del hombre contra la mujer es el poder físico y social que tiene sobre ella, entonces la principal arma femenina es su posibilidad de ponerlo en ridículo. La manera más radical de ridiculizarlo es hacerlo impotente. La mujer puede conseguirlo de muchos modos, entre los que figuran recursos toscos y otros sutiles. Varían desde la expectativa expresada o implícita de que él fracasará hasta la frigidez y un tipo de espasmo vaginal que torna físicamente imposible el contacto. El deseo de castrar al hombre no parece desempeñar el papel predominante que le adjudicó Freud. La castración es, por cierto, una manera de hacer impotente al hombre y aparece frecuentemente cuando se dan fuertes tendencias destructivas y sádicas. Pero la meta principal de la hostilidad femenina parece ser no el daño físico, sino el funcional, o sea, perturbar la capacidad de actuar del hombre. La hostilidad específica del hombre es la de dominar por la fuerza física, por el poder político o económico. La de la mujer es socavar por medio del ridículo y el desprecio. La mujer puede dar a luz, el hombre no. Desde su punto de vista patriarcal, Freud supuso característicamente que la mujer siente envidia por el miembro masculino, pero pasó casi por alto la posibilidad de que el hombre envidiara la capacidad de la mujer para gestar hijos. Esa opinión unilateral proviene no solo de la premisa masculina de que los hombres son superiores a las mujeres, sino que resulta también de la actitud de una civilización industrial altamente técnica, en la cual la productividad natural no está muy valorizada. De todos modos, si se consideran periodos anteriores de la historia humana, cuando la vida dependía esencialmente de la productividad de la naturaleza y no de la productividad técnica, el hecho de que las mujeres compartieran este don con el suelo y los animales hembras debe haber causado mucha impresión. El hombre es estéril si se considera solo el reino puramente natural. En una cultura donde lo principal era la productividad natural, se podría suponer que el hombre se sintiera inferior a la mujer, especialmente cuando su intervención en la producción de la criatura no era claramente comprendida. Se puede imaginar sin riesgo que el hombre admiraba a la mujer por esa capacidad que él no tenía, que sintiera miedo ante ella y la envidiara. Él no podía producir, solo podía matar animales a fin de poder comerlos, o matar enemigos para poder asegurarse o apoderarse de alguna manera mágica de la fuerza que poseía. Sin entrar a discutir el lugar ocupado por estos factores en comunidades puramente agrarias, examinaremos brevemente los efectos de algunos cambios históricos importantes. Uno de los más significativos de esos efectos fue el creciente perfeccionamiento tecnológico en la producción. La mente se usó cada vez más para mejorar y aumentar los varios medios de vida que originalmente dependían solo de los dones de la naturaleza. Si bien las mujeres tenían originalmente un don que las hacía superiores a los hombres, y estos compensaron originariamente tal falta empleando su habilidad para la destrucción, más tarde los hombres llegaron a usar su intelecto como base para la producción tecnológica. En sus primeras etapas era algo vinculado estrechamente con la magia. Más tarde, con el poder de su pensamiento, el hombre produjo cosas materiales. Su capacidad para la producción técnica ha dejado ahora atrás la necesidad de depender de la producción natural. En lugar de extendernos ahora sobre este tema, sencillamente nos referiremos a los escritos de Bachofen, Morgan y Briffaut, quienes han recogido y analizado brillantemente material antropológico que, aun cuando no corrobora su tesis, sugiere fundadamente
que en varias fases de la historia primitiva existieron ciertas culturas en las cuales la organización social estaba centrada alrededor de la madre y en las cuales las diosas madres, identificadas con la productividad de la naturaleza, eran el centro de las ideas religiosas del hombre. Un ejemplo bastará. El mito babilónico de la creación comienza con la existencia de una diosa madre, Tiamat, que reina sobre el universo. Empero su reinado es amenazado por sus hijos varones que están tramando rebelarse y destronarla. Como líder para esta lucha buscan a alguien con una fuerza equiparable a la de ella. Finalmente deciden que sea Marduk. Pero antes de elegirlo definitivamente, exigen que se someta a una prueba. ¿Cuál es la prueba? Le traen un paño. Con la fuerza de su boca debe hacer desaparecer el paño y luego hacerlo aparecer nuevamente con una palabra. El líder elegido con una palabra destruye el paño y con una palabra lo vuelve a crear. Su liderazgo es confirmado. Derrota a la diosa madre y del cuerpo de ella crea los cielos y la tierra. ¿Cuál es el significado de esta prueba? Para poder equiparar su fuerza con la de la diosa, el dios varón debe poseer aquella cualidad que le hace superior, la capacidad de crear. La finalidad de la prueba es demostrar que tiene esta capacidad, así como la capacidad característicamente masculina de destruir, la manera en la que el hombre ha cambiado tradicionalmente la naturaleza. Primero destruye un objeto material, luego lo vuelve a crear, pero lo hace con su palabra y no con el útero como lo hace la mujer. La productividad natural es reemplazada por la magia del pensamiento y los procesos verbales. El mito bíblico de la creación comienza donde termina el mito babilónico. Casi todos los vestigios de la supremacía de una diosa femenina ya han sido eliminados. La creación comienza con la magia de Dios, la magia de la creación por la palabra. Se repite el tema de la creación masculina, en pugna con los hechos. El hombre no es nacido de mujer, sino que la mujer es hecha del hombre. El mito bíblico es un canto triunfal sobre la mujer derrotada. Niega que la mujer produzca hombres e invierte las relaciones naturales. En la maldición de Dios se restituye la supremacía masculina, se reconoce la función femenina de parir, pero ha de ser dolorosa. El hombre está destinado a trabajar, es decir, a producir. Reemplaza así la productividad original de la mujer, aun cuando esto también deba ser hecho con sudores y pesares. Nos hemos referido con cierta extensión al fenómeno de los restos matriarcales que se encuentran en la historia de la religión, a fin de ilustrar un punto que viene al caso en el presente contexto. El hecho de que la mujer tiene la capacidad de productividad natural que le falta al hombre, que en tal nivel el hombre es estéril. Hubo ciertos periodos de la historia en que esta superioridad de la mujer era sentida conscientemente. Más adelante, todo el acento se puso en la productividad mágica y técnica del hombre. De todos modos, parece que en un sentido inconsciente esta diferencia no ha perdido ni aún hoy todo su significado. Esta capacidad que le falta hace que en algún sentido el hombre sienta temor de la mujer. Es algo que le despierta envidia y a la vez miedo. En alguna parte de su carácter existe la necesidad de esforzarse constantemente por compensar la falla. En alguna parte de la mujer reside un sentimiento de superioridad sobre él por su esterilidad. Hasta este momento nos hemos referido a ciertas diferencias características existentes entre hombres y mujeres y que son debidas a sus diferencias sexuales. Debe ser interpretado esto como significado que rasgos tales como el exceso de dependencia por una parte y el ansia de prestigio y espíritu de competencia por otra son causados esencialmente por diferencias de sexo. Debe esperarse que una mujer y un hombre muestren estos rasgos, de modo que si tienen los rasgos característicos del otro sexo, tal hecho deba ser explicado por la presencia de un componente homosexual. Serían conclusiones totalmente erróneas. La diferencia sexual tiñe la personalidad del hombre y la mujer comunes. Esta coloración puede ser comparada con el tono o el modo en que está escrita una melodía, no con la melodía misma. Por otra parte, se refiere solo a hombres y mujeres término medio y varía de una persona a otra. Estas diferencias naturales se mezclan con diferencias provocadas por la cultura específica en que vive la gente. En nuestra cultura actual, por ejemplo, el ansia de prestigio y éxito en la competencia que se halla en los hombres tiene mucho menos relación con los papeles sexuales que con los papeles sociales. La sociedad está organizada de modo tal que necesariamente produce esas apetencias, independientemente de que estén arraigadas o no en peculiaridades específicas masculinas o femeninas. El afán de prestigio que está moviendo al hombre moderno desde fines de la Edad Media está condicionando principalmente por el sistema económico y social, no por su rol sexual. Lo mismo cabe decir de la dependencia femenina. Lo que ocurre es que las pautas culturales y las formas sociales pueden hacer aparecer tendencias características que corren paralelas con tendencias idénticas nacidas de fuentes totalmente diferentes, tales como las diferencias sexuales.
De ser así, las dos tendencias paralelas se mezclan para formar una sola, y es como si sus fuentes fueran idénticas. Las necesidades de prestigio y de dependencia, en cuanto son productos de la cultura, determinan toda la personalidad. La personalidad individual se reduce así a un solo segmento de toda la gama de potencialidades humanas, pero las diferencias caracterológicas, en la medida en que están enraizadas en diferencias naturales, no pertenecen a esta clase. La razón de ello puede ser hallada en el hecho de que más profunda que la diferencia entre los sexos es la igualdad que hay entre ellos, en el hecho de que hombres y mujeres son, antes que nada, seres humanos que comparten las mismas potencialidades, los mismos deseos y los mismos temores. Cualquier cosa que sea diferente en ellos por causa de diferencias naturales no los hace diferentes a ellos. Provee sus personalidades, que son fundamentalmente semejantes, con leves diferencias en la acentuación de una u otra tendencia. Una acentuación que aparece empíricamente como una coloración. Las diferencias que tienen por raíz las diferencias sexuales no parecen dar base para asignar a hombres y mujeres papeles diferentes en cualquier sociedad dada. En la actualidad es evidente que cualesquiera que sean las diferencias que existen entre los sexos, ellas son relativamente insignificantes en comparación con las diferencias caracterológicas que es dable hallar entre personas del mismo sexo. Las diferencias sexuales no influyen sobre la capacidad para hacer cualquier clase de trabajo. Ciertos logros altamente diferenciados pueden tener su cualidad teñida por características sexuales. Un sexo puede estar algo más dotado que el otro para efectuar alguna clase de trabajo, pero ocurre otro tanto si se compara un extravertido con un introvertido, un pícnico con un asténico. Sería una equivocación garrafal imaginar una diferenciación social, económica y política basada sobre tales características sexuales. Más aún, en comparación con las influencias sociales generales que dan forma a modalidades masculinas o femeninas, salta a la vista la tremenda importancia de las experiencias individuales y desde un punto de vista social, las experiencias occidentales de cualquier persona. Estas experiencias personales se mezclan a su vez con las pautas culturales, en la mayoría de los casos reforzando sus efectos, pero a veces reduciéndolos. Es necesario suponer que los factores sociales y personales tienen una influencia cuya fuerza sobrepasa la de los factores naturales antes examinados. Es un triste comentario sobre la época el hecho de que uno se sienta obligado a destacar que las diferencias debidas al rol masculino o femenino no son susceptibles de ningún juicio de valor desde un punto de vista social o moral. En sí y por sí mismas no son buenas ni malas, ni deseables ni indeseables. El mismo rasgo aparecerá como positivo en una personalidad cuando se hallan presentes ciertas condiciones y como rasgo negativo en otra personalidad cuando se dan otras condiciones. Es así como los rasgos masculinos de miedo al fracaso y necesidad de prestigio pueden aparecer con formas negativas por demás obvias. Vanidad, falta de seriedad, informalidad, jactancia. Pero no menos obvio es el hecho de que el mismo rasgo puede resultar en características muy positivas. Iniciativa, actividad, coraje. Lo mismo es válido en relación con las características femeninas, tal como se acaba de describir. Las características especiales de la mujer pueden manifestarse, y así ocurre frecuentemente, como su ineptitud para estar parada sobre sus propios pies. En lo práctico, emocional e intelectual, pero dadas otras condiciones, se convierten en fuente de paciencia y confianza, de intenso encanto amoroso y erótico. El resultado positivo o negativo de una u otra característica depende de la estructura caracterológica, tomada como un todo, de la persona a la cual uno se refiera. Entre los factores de personalidad que determinan un resultado positivo o negativo figuran, por ejemplo, la angustia o la confianza en sí mismo, la destructividad o la constructividad. Pero no es suficiente señalar en especial uno o dos de los rasgos más aislados. Solo el total de la estructura caracterológica determina que una de las características masculinas o femeninas se convierte en un rasgo positivo o negativo. Este principio es igual al que Clesch introdujo en su sistema grafológico. Cualquier rasgo aislado de una escritura puede tener un significado positivo o negativo, de acuerdo con lo que él denomina Formniveau, el nivel de la forma, de la personalidad toda. Si el carácter de alguien puede ser calificado de metódico, ello puede significar una de dos cosas. Indicará ya sea algo positivo, a saber, que no es chapucero, que es capaz de organizar su vida, o puede indicar algo negativo, a saber, que es pedante, estéril o falto de iniciativa. Está de más decir que el rasgo espiritual metódico está tanto en la raíz del resultado positivo como del negativo, pero el resultado es determinado por un número de otros factores presentes en el total de la personalidad. Tales factores dependen a su vez de condiciones externas que tienden ya sea a atrofiar la vida o a promover un crecimiento genuino.